En el abdomen, por mencionar, nada más encontramos lo que es una centímetros por debajo del otras cosas que no encontramos ni sistema ni ictericia. Brian, a ver, Pablo, ¿este es un caso inventado o un caso de... Es inventado. Pero, o sea, es que a veces para, lo mismo que siempre les digo, a veces para inventar hay que saber inventar, ¿verdad? O sea, luego, o sea, si conoces la historia natural de la enfermedad, o sea, luego te das cuenta más cómo lo describes y cómo lo señalas, pues luego te das cuenta que no es un caso clínico real a donde nos quieres llevar, ¿verdad? Bueno, aquí hasta donde va presentado el doctor, ¿cuáles serían sus diagnósticos diferenciales en el paciente? ¿Me da por atención? ¿Sí? Pues sí. ¿Dónde está por atención? Podría ser pues una meningitis común por el hecho de la fiebre. Podría ser también por la hidropatia, la fiebre, y la loba bacteriana. ¿Cuál sería otros diagnósticos diferenciales en el paciente? Bueno, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? En el motivo de consulta es interrogatorio y es exploración. Ninguno. Una paranoidalitis. Sí. Una paranoidalitis de qué tipo. ¿Puede tener una hepatitis viral? ¿Rinorrea al doctor? No, perdón. Usted puede interrogar al paciente, le pregunta intencionalmente, o sea, si viene por dolor de garganta y fiebre hace días, usted interrogaría al paciente sobre si ha besado a su novio. No, eso lo menciona el día conforme vaya pasando la historia clínica, puede mencionar el mismo paciente de que bueno, también pues sí podemos preguntar de que alguien más está enfermo, en siempre preguntamos eso, alguien más en casa está enfermo y ahí responder. Ahora, ¿quién tiene novio o novia en la enferma? ¿Quién de ustedes no besa a su novio o su novia? ¿Dónde? Entonces es como que un dato relevante aquí. Porque quitamos la cabeza de enferma.
Ok, y la novia que presentaba. El mismo cuadro. Se pregunta más que nada si alguien más puse por el mismo cuadro. Ok, y hace 2 semanas lo hizo. Pues, no, desde que hace 2 semanas empiezo con el mismo cuadro. Bueno, si está mal hecho, está mal hecho. Está implícito. Está implícito, No, pero sí que no se ve. Ok, ¿y cuáles serían los diagnósticos diferenciales en este paciente? La madre y el exapar. Puede ser rubiola o la esquema de normalidad. Ok, eso estás diciendo que el paciente puede tener una mononucleosis infecciosa. Sí. ¿Y el periodo de incubación de mononucleosis infecciosa es 2 semanas? No. ¿Cuánto es? 30 a 50 días. Entonces digo, ayer fue lo mismo que le dije a tu grupo, o sea, no más el pendejo, y bueno, vamos a lo mismo, o sea, alguien cuando interroga a los pacientes le ha besado a su novia. O sea, como que no. Y a ver, los pacientes como nosotros siempre que usan, o sea, no recuerdan o no es un dato que sea relevante. Porque pues van al antro cada semana y se besan con diferentes. Entonces, y besos de 3 y ¿aquí alguien ha dado mononucleosis infecciosa? Nomás a 2. Entonces nadie se atiende los pacientes. Ok, lo siguiente. Bueno, para el diagnóstico, pues nos pusimos una clínica que tiene una triada, que es la fiebre, la linfodenopatía y la otitis. Se dice una reumatemática donde los reproductores están elevados, es decir, tiene los linfocitos típicos pues, arriba del 10%, que tiene el 15%. Y la prueba de anticuerpos heteroclinos, que es la Morospot, me salió positiva y ahí se hizo el diagnóstico de linfodenopatía. Wow. ¿Qué más? Sintomático para el temor es de deportes o riesgo de peligro. Ahora siguiente. Todo. ¿Cómo hace la diferencia entre una faringitis viral y una faringitis bacteriana con mononucleosis infecciosa? Con el bacteriana, la pulmonopatía, las tablas anteriores y acá las posibilidades. Ok, correcto, puede ser un signo característico que la mononucleosis infecciosa se puede llegar a presentar posteriores, también anteriores, pero particularmente posteriores, comparadas con una faringoamigdalitis viral o bacteriana que pueden ser anteriores. ¿Qué más? La viralización. ¿Qué será que me pase? La vean no se exudaba. ¿Anda?
Pero comparado con una faringoamigdalitis o mononucleosis, ¿cómo también lo diferencia? Por el tiempo. El tiempo que tiene que ir. El tiempo de pasar una ¿De qué coño? también la temperatura no se desconoce. Ok, correcto. El tiempo de evolución es más largo en mononucleosis infecciosa. Son fiebres de 10, 14 días. ¿Sí? Puede presentar la faringitis y las aeropatías 1 o 3 meses. ¿Y cuál es el síntoma que tiene remisión más leve? Que se tarda más en desaparecer. El dolor. Por el cansancio. Correcto, la fatiga. Sí, la fatiga puede desaparecer hasta de 6 meses, un año. Es el síntoma que más tarde desaparece. ¿Cómo más? Se presentan los pacientes con mononucleosis, pero presentan desde el faringitis. Diferencias. Si le das ampicilina, pues puede provocar una sensación clínica. ¿Ahí no? Para un poco de información por las edades de los pacientes. A los niños es más común que les dé la faringitis por estreptococo y a adolescentes y adultos más por mononucleosis. Y también por el resultado del cultivo del faringitis. A ver, no. Puede haber en el tema o petequias, puede haber petequias en paladar. Sí, correcto. ¿Qué más? Correcto. Hepatoesplenomegalia en mononucleosis. Sí, que no encontramos en el carbohidratos. ¿Y qué más de las anopatías? Pues globosas. ¿Dónde más encontramos? No recuerdo que eran cervicales. Sobre todo posteriores, porque es una diferencia entre posteriores y anteriores. Anopatías anteriores y posteriores. ¿Qué las divide? ¿Las divide? Son divididas por triángulos del cuello. Los triángulos del cuello anterior y posterior y aquí nos divide. Están un poco más pequeños. Correcto, el músculo está más para las posteriores, divide las posteriores y las anteriores. ¿Pero dónde más encontramos anopatías mononucleosis infecciosa? Van a salir de la defensa cervical, son una vez son axilares y abdominales. Correcto. O haber anopatías generalizadas, mononucleosis infecciosa, como pueden ser inguinales y axilares. Por eso podemos diferenciar si estamos adelante de un paciente con una faringoamigdalitis o con una mononucleosis infecciosa. También puede entrar la tos. Puede haber tos, sí.
La ausencia. No es un síntoma característico, la tos, pero por la inflamación de la amígdala y de la faringe, pues el paciente puede tener tos, pero puede tener una fenomenitis bacteriana amígdala. Correcto, el esplenomegalia, sí que también está presente en mononeurosis. ¿Cuál es la triada por último? ¿Ya está presente el porcentaje de los pacientes con mononeurosis? La fiebre está en el 90%, la empatía es un 85% y la hipertrofia creo que es un 90%. Correcto. No son esos porcentajes, pero prácticamente en el 99% de los pacientes con mononeurosis infecciosa presentan la triada de fiebre, adenopatía y faringitis. ¿Sí? Entonces prácticamente si el paciente no tiene una, pues prácticamente somos especialistas. Muy bien. Gracias. Un 6, un 7. No pasemos ¿alguna duda del caso clínico? Creo que ya les subí la tarea. ¿El temario? ¿La tarea no? ¿Ustedes están en Teams? Hay que pedirles a ver qué va a pasar con ustedes, porque lo que me dijeron es que van a ser como que evaluados igual, o sea, como que los puntos de participación, las tareas, los parciales, Vamos a ver el resto de las enfermedades severas sintomáticas. Sí. Es que no sé por qué está marcando como un error la... Sí se aparece, pero te marca error. Es como que un error de la plataforma, porque yo lo subí como ayer o antier, y se lo subí y después desapareció y lo dijo, tuvimos que actualizar y que volvió a aparecer. Y ahora aparece. Y que ahí va avanzando. Pero como que igual lo pueden hacer y ya nomás esperan que abra la plataforma para que lo suban. La idea es que hagan un cuadro con las diferentes enfermedades febriles exantemáticas y que conozcan el agente causal, el periodo de incubación, los factores de riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de ellos, y que les pueda servir como de resumen para un día antes del examen estudiarlo, etc. Entonces, ya si se aprenden a hacer el cuadro, tienen el 20% del examen. Entonces, para que lo hagan. Las que vienen en el temario, las 4 que vimos la semana pasada y las 3 vamos a ver el día de hoy. Paciente masculino de 13 años de edad que llegó a consulta por presentar fiebre, dolor de garganta y malestar general.
Signos vitales, temperatura de 38.5 grados, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia arterial de 22, tensión arterial de 112, nivel de 82. A la exploración física se evidencia edema maculopapular generalizado posterior a consumir amoxicilina automedicada, adenopatía cervical anterior dolorosa a la palpación y presencia de exudado faringoamigdalino. Se palpa hepatosplenomegalia con dolor intenso. Se realizan estudios de laboratorio que reportan linfocitos atípicos. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? La de ¿Por qué no faringoamigdalitis bacteriana? por las adenopatías y por el exantema maculopapular después de consumir amoxicilina. También. Pero como la faringoamigdalitis tiene adenopatías, están presentes. Sí, puede también. Pero porque a mí, bueno, nucleosis no faringoamigdalitis bacteriana. Porque es la clase 2. No, ya lo mencioné, por el exantema y por también. Pues bueno, tiene exantema después de presentar amoxicilina porque no es una reacción alérgica a la amoxicilina. Porque ya uniendo con la hepatosplenomegalia y También dice que tiene terapia de científicos. No porque no vamos a ver hoy mononucleosis infecciosa, la respuesta va a ser mononucleosis infecciosa, porque en 2 semanas vamos a ver infecciones respiratorias altas y vamos a ver faringoamigdalitis. Y en el examen va a venir mononucleosis y va a venir faringoamigdalitis. Entonces, pues ahí va a ser, ahora sí, todo el cuadro clínico. Entonces, pues bueno, es por la presencia de la hepatomegalia, dolor intenso, ¿sí? Y además en los estudios de laboratorio que presentan linfocitos atípicos, ¿no? ¿Qué se observa en la VH? Además del 10%, más del 10% de linfocitos atípicos. ¿No qué? ¿Una trombocitopenia leve? Una linfocitosis, un 50%. ¿Sí? Doctora. ¿Cuál de los siguientes es el agente con el virus? Correcto. Herpes virus 4, o también llamado virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Bueno, los infecciosos también no frecuentes. O sea, también, o sea, si ustedes se quedan con que es virus del Epstein-Barr, y después en el examen les ponen herpes virus tipo 4 y dicen nuestra respuesta. O sea, nomás les cambian tantito y empiezan a patinar. Entonces, virus del Epstein-Barr, o también llamado herpes virus tipo 4. Doctora. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección de este paciente? Correcto. Sintomático. El tratamiento de mononucleosis infecciosa es sintomático. Medidas para la fiebre, ¿sí? Paracetamol, hidratación, reposo, ¿sí? Como medidas no farmacológicas. ¿Por qué es importante el reposo? Por la trombocitopenia. Para evitar la ruptura esplética en caso de ser Correcto. ejercicio. Sí, porque estos pacientes hay que decirles que eviten El ejercicio. deportes de contacto o andar en bici o el riesgo que pueden tener a una complicación. Bueno, tengo que seguir, no sé, la 4 la reposición. La 4 ya saben, ¿va? Sí, la 5 es, ¿cuál de los siguientes signos, síntomas? Es el de remisión más lenta en este padecimiento. Y en este caso, pues es la fatiga, que refiere que pudo durar 6 meses una desnutrición. Correcto, sí. Bueno, hay que indicar el reposo porque tienen el riesgo
de ruptura esplênica, ¿sí? O la esplenomegalia. Y además, uno de los síntomas que más se queja al paciente y que es el que más tarda en su remisión es la fatiga, ¿sí? Son pacientes que 1 o 3 meses pueden presentar continuar con las adenomegalias, la parotitis y la fatiga se habla hasta 6 meses, mínimo 6 meses. Paciente femenino de 5 años de edad sin antecedentes de importancia llevada a consulta por presentar múltiples pápulas y vesículas generalizadas en tronco, cara y extremidades muy pruriginosas. Asiste a preescolar donde refiere un caso similar en el grupo de menor. Cuenta con esquema de vacunación completo para la edad. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Podría ser varicela? ¿Podría ser? ¿Cuál es la podría ser? También puede ser rubeola. ¿Por qué sería rosa? Todo. Sarampión, ¿no? El paciente tiene un exantema varicela, varicela, ¿alguien dice otra cosa? Ok, correcto, sí, varicela. Sí. Estamos hablando de un exantema vesicular, ¿sí? Que por lo menos tiene el antecedente vacunal, entonces podemos descartar sarampión y rubiola. ¿Sí? Presenta prurito, que también podría ser de rubiola, pero el exantema en rubiola es más popular. Esto estamos hablando frente a un exantema vesicular. Además que el exantema vesicular más el prurito, para pensar en varicela. Recuerden que en varicela los brotes son en picos. Entonces el paciente puede tener pápulas, vesículas al mismo tiempo, porque la fase de varicela es Pápula, vesícula, costa. pápula, vesícula, pústula y costra, ¿sí? Y después la cicatrización. Entonces el paciente puede tener al mismo tiempo pápulas y vesículas al mismo tiempo. Bueno, además, pues bueno, en niños, pues bueno, la edad no, pero tiene el antecedente de asistir a preescolar, ¿sí? Y pues bueno, hay un caso similar, muy pormenor, ¿sí? Varicela es una enfermedad viral muy contagiosa, ¿sí? Solamente con tocar al niño no da varicela, te da. ¿A todos les han dado varicela aquí? ¿Alguien no? ¿A todos les dio el niño? ¿A quién le dio adulto? ¿A usted todo le pasa a todo? Bueno, qué bueno que todos les haya dado, si no, se deberían de vacunar contra varicela. A mí me dio el servicio social, tenía 25 años. Entonces, varicela, entre más aumente la edad, da una enfermedad más severa. ¿Sí? Entonces, yo nomás toqué a un niño así y 3 semanas de incapacidad.
cuadro leve de 100 vesículas. En el adulto son 500. Y pues bueno, obviamente muy pruriginosas. Y es cuando existen las complicaciones. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿De 10 a 21 días? Correcto, de 10 a 21 días. ¿Sí? Doctora. ¿Cuál es la complicación más frecuente? La infección cutánea. Correcto. La complicación más frecuente es varicela en niños de infección cutánea, sobre todo conocida como impétigo. ¿Sí? Son lesiones que por el mismo rascado el paciente se puede llegar a lesionar y se pueden llegar a impetiginizar y pues hay que iniciar antibióticos en estos pacientes. ¿Cuál es el agente más frecuente de impétigo? Estafilococos aureus. Doctor. Durante su servicio social acude a consulta a un niño de 4 años de edad traído por su abuela. Ella comenta haber comenzado a cuidar al menor desde hace un mes, así que incluye un esquema de vacunación en leches del menor. Comenta haber contado que hace 3 días el menor inició con fiebre, la cual fue tratada y controlada. En la madrugada del día de hoy nota la aparición de lesiones rosadas, las cuales iniciaron en cabeza y se propagaron al resto del cuerpo. A la exploración usted encuentra el exantema macupapular rosado generalizado, el cual le causa prurito al menor acompañado de adenomegalias retroauriculares y cerricos. Sí. ¿Cuál es, según el caso presentado, cuál es el agente causal más probable? Diría que la ¿Virus de la rubiola? ¿Alguien dice otra cosa? ¿Quién dice que se va a meter? ¿Ala? ¿Varicela? Sarcopsis cabello, también conocida como escabiosis. ¿Cómo se llama, doctor? ¿Por qué rubiola? por los exantemas, también porque dice que lo del esquema de vacunación, Pero pues también el sargento también da exantema y también tiene pero el exantema macupapular. sargento también es macupapular. Es lo mismo de la semana pasada, o sea, no porque lean el exantema digan que es lo primero que se les viene a la mente. Doctor. Por las anomalias retroauriculares. Correcto, por las anomalias retroauriculares que son típicas de rubiola. ¿Cuál otro? Las lesiones rosadas. Correcto, las lesiones rosadas son más frecuentes en rubiola porque en sarampión son Son más rojas. rojizas. Correcto. 2. La propagación de las lesiones que van de superior a inferior. Ok, correcto. Cefalocaudal. Está en sarampión, así lo pueden presentar. ¿El prurito? Correcto. El prurito, doctor. ¿Tú dijiste prurito? Sí. El prurito, sí, que puede estar o no presente en rubiola, pero también es de rubiola que no es de sarampión, pero bueno, también ahí está varicela, ¿verdad? Es varicela, pero no tiene exantema vesicular. Y además con esa situación retroauriculares. ¿Qué le falta de sarampión? Prevención de, por ejemplo.
pues si se hizo exploración de cavidad oral, Ok. los manchas de copia. No tiene manchas de copia, que tampoco tiene. Datos. Los síntomas prodrómicos, no tienen conjuntivitis, tos, coriza. Entonces, estamos más en ruido. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar al momento de presentar en 6 semanas. Diferenciar entre un cuadro y otro, porque prácticamente así son los exámenes. Entonces, eso es compañero. Doctora. ¿Cuál es el periodo de incubación de una enfermedad exantérica de sospecha y es la B, de 12 a 23 días? Correcto, de 2 a 23 días. Doctor. ¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico? Sorología. IgM. Correcto, a estos pacientes para confirmar el diagnóstico hay que tomar estuvo aparente y suero para hacer serología y PCR. Doctor. ¿Cuál es el tratamiento recomendado en este paciente? Sería sintomático. Correcto, el tratamiento de rubiola es sintomático. Doctor. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante de esta enfermedad? La CEL, el esquema de vacunación incompleto. Ok, correcto, el esquema de vacunación incompleto. Muy bien, vamos a ver nosotros 3 exantemas que nos faltan el día de hoy. ¿Sí? Uno de ellos es exantema súbito, ¿sí? O también llamada sexta enfermedad, o también llamada rociola, correcto. Es una enfermedad autolimitada, una enfermedad viral ocasionada por el agente causal la familia del herpes virus tipo 6. ¿Sí? El paciente, como su nombre lo dice, lo característico de esta enfermedad es que el paciente presenta un cuadro de promedio de 3. Y dice el paciente con una fiebre súbita, ¿sí? Con una duración en promedio de 3 días, es una fiebre alta, ¿sí? 38 a 39 grados. ¿Sí? Y después en promedio de 3 días la fiebre desaparece súbitamente, por eso se llama exantema súbito. Entonces, si ven en el examen que la fiebre desaparece súbitamente, pues, la respuesta va a estar ahí en el exantema súbito. Desaparece súbitamente e inicia el exantema, ¿sí? Es un exantema maculopapular que inicia en tronco y después se va a extremidades superiores, cuello. Y lo característico también de este exantema lo escriben que tiene forma de esa forma de negros, esa forma ovalada. ¿Sí? También lo característico son el enantema, ¿sí? En paladar blando y úvula, ¿sí? Que son conocidas como manchas de Nagayama, ¿sí? También están presentes. Y por lo tanto esas manifestaciones mucocutáneas aparecen después de que la fiebre desaparece súbitamente. El paciente de tener fiebre ya no tiene fiebre, pero tiene exantema. El tratamiento es sintomático, no existen complicaciones relevantes en el paciente. Igualmente, el diagnóstico es clínico, no se le solicita al paciente algún examen de laboratorio para confirmar el paciente, para confirmar el diagnóstico. Solamente le decimos a la mamá que es un proceso viral, que lo aumenta a bañar y que le dé paracetamol y que va a ser. ¿Sí?
Igual el método de transmisión pues es por contacto directo, aerosoles. ¿Sí? Y pues bueno, es una enfermedad muy autolimitada, pero que pueden llegar a confundir con sarampión. Pero pues bueno, por el exantema. Por eso ahí, la clase pasada cuando les describí la palabra exantema, si recuerdan todos los datos clínicos y epidemiológicos que son importantes en el caso. Vamos a la segunda enfermedad, mononucleosis infecciosa, ¿sí? Que no es propiamente una enfermedad exantemática, ¿sí? Es muy raro que dé exantema, pero el paciente puede presentar exantema. ¿En qué ocasiones? Después de la ingesta, ¿sí? De antibióticos y de la familia de la penicilina. ¿Sí? Son pacientes que a veces ya acudieron con otro médico y fueron tratados como una pneumonitis bacteriana. El paciente al día, a los 2 días, inicia con un exantema maculopapular generalizado, ¿sí? Secundario a la ingesta de amoxicilina o ampicilina. Es ocasionada por virus del Epstein-Barr o herpes virus tipo 4. La triada es fiebre alta, linfadenopatías o faringitis. ¿Sí? Es la triada clásica que la mayoría de los pacientes con síndrome de mononucleosis infecciosa tienen y que puede llegarse a confundir con otras patologías, ¿sí? Como por ejemplo, otras enfermedades nos dan un cuadro muy similar a mononucleosis. Toxoplasmosis, correcto. Citomegalovirus, correcto. Algunos adenovirus. ¿Han escuchado los grupos de enfermedades como mononucleosis light? ¿No? Son enfermedades que dan la misma sintomatología que la mononucleosis, pero son causadas por otro agente. Correcto. Mononucleosis light son un grupo de enfermedades que se manifiestan como mononucleosis. Sí, pues mononucleosis light. Light es como mononucleosis. Entonces, está dentro de citomegalovirus, toxoplasma. ¿Cuál otro? Sífilis. ¿Cuál otro se presenta con fiebre, linfadenopatías, faringitis, adenopatías generalizadas? Hepatitis viral también. Enfermedad de Lyme, ¿cuál otro? Que puede llegar a pasar desapercibida en su fase aguda. Correcto, síndrome retroviral agudo o infección aguda por VIH. ¿Sí? El paciente después de la primera infección, 2 a 4 semanas después, presenta un cuadro muy similar a una mononucleosis. Entonces, todos esos son diferenciales que pertenecen al grupo de síndrome de mononucleosis light. Además de la triada, en mononucleosis se puede presentar linfadenopatía generalizada. Son pacientes que presentan linfadenopatías inguinales, axilares, hepato, esplenomegalia. ¿Sí? El periodo de incubación es de 4 a 6 semanas, sí, aproximadamente de 30 a 50 días.
No es una enfermedad propiamente de los adolescentes o de los jóvenes adultos, ¿sí? Porque también en países en vías de desarrollo es muy frecuente en niños. ¿Sí? No más que en niños es una enfermedad muy autolimitada, muchas veces solamente presentan un cuadro febril leve, ¿sí? Es un cuadro febril leve, comparado con el cuadro del adulto que presenta ya todo el síndrome de tuberculosis infecciosa. ¿Sí? Eso se cuestiona a la edad. Y es más común en adolescentes y jóvenes porque están andando besos de 3, ¿no? Desde el año. Entonces yo sé que ustedes no. Entonces, no propiamente tienen el antecedente de haber besado a la novia, ¿verdad? Si no les daría mononucleosis infecciosa. El tratamiento es sintomático, ¿sí? Va dirigida a controlar la fiebre y el dolor, ¿sí? Propiamente dicho. Hay que darle algunas indicaciones al paciente como reposo, hidratación, ¿sí? Y suspender todas las actividades físicas que puedan tener alguna complicación, sobre todo grave, como es la ruptura esplénica. ¿Sí? Por eso si juega fútbol americano, ciclismo, hay que suspenderlo. ¿Sí? El paciente se puede llegar a complicar, ¿sí? Hay complicaciones pulmonares, neumonía, ¿sí? Neurológicas, ¿sí? Hepatitis, glomerulonefritis. ¿Sí? Hay ciertas complicaciones que esos pacientes pues tienen que ser referidos a segundo nivel y hay que iniciar tratamiento con antivirales, como puede ser aciclovir y corticosteroides. Pero por bueno, eso es en segundo nivel. Sí existen complicaciones, pero se manejan en segundo nivel. Pero en sí no está indicado el aciclovir de manera rutinaria ni los corticosteroides. ¿Alguna duda hasta aquí? El diagnóstico es por medio de anticuerpos heterófilos, ¿sí? En este caso prueba de monospot o monotest, ¿sí? Es la prueba inicial de tamizaje, ¿sí? Es una prueba que podemos ver que usa la técnica de Paul Bunner, ¿sí? Son pruebas con anticuerpos heterófilos. Y como el diagnóstico, en caso de que salga negativo, en estos pacientes siga pensando en mononucleosis, pues ya se hace pruebas de sorología o anticuerpos específicos contra virus del Epstein-Barr. En estos pacientes también hay que suspender o no dar ningún medicamento a la familia de las penicilinas porque el paciente va a presentar una exantemas generalizada, ¿sí? Que no es una alergia, ¿sí? O sea, no vayan a pensar que la amoxicilina y la ampicilina les da porque tienen virus del Epstein-Barr y le da una alergia a la penicilina. No, es una respuesta inmunológica alterada por el virus, ¿sí? Muy diferente a la de una alergia por hipersensibilidad tipo globulina. Entonces, es muy diferente. Y el último exantema, sí, es un exantema vesicular, ¿sí? En este caso lo ocasiona el virus de la varicela, ¿sí? La enfermedad de la varicela, varicela zoster, que es igualmente un virus herpes tipo 3, ¿sí? Es una enfermedad también autolimitada en niños, ¿sí? El paciente después de 2-3 semanas, después de 10-21 días, el paciente inicia con pápulas y después esas pápulas
se llenan de líquido, y al llenarse de líquido ya no se llaman pápulas, se llaman vesículas, y después esas vesículas se les llaman pústulas, ¿sí? Se umbilican, ¿sí? Y cambia el líquido a un líquido más seroso, se llaman pústulas, y después pasan a una fase de postre y después dejan una cicatrización hipopigmentada. La infección deja inmunidad de por vida, solamente una vez da varicela. ¿En el adulto no pone una varicela? Pero si no le doy el virus, ¿Y por qué a los grandes de la varicela zoster si los chiquitos les da varicela? No creo los suficientes anticuerpos. Pero la inmunidad es de por vida. ¿Se volvió a exponer? Se puede encontrar latente el virus. ¿Por qué se han escuchado la varicela zoster? Sí, culebril. Conocida como la culebril. ¿Por qué a los pacientes les puede dar varicela zoster? ¿Es la misma varicela de niño? Sí, es el mismo virus. Y no lo eliminan, Creo que puede escribir o no crean anticuerpos. se encuentra latente, pero puede pasar por periodos de inmunosupresión del paciente. Los que hay una reacción de virus. ¿Y dónde se queda latente? Cada paciente de los virus sensitivos. Perdón, de los nervios sensitivos. Iba a comentar lo mismo que, o sea, podría reactivarse la enfermedad en casos de inmunosupresión, desnutrición. Ok, correcto. La varicela zoster, sí, o sea, el niño pues te da varicela, ¿sí? Y el virus queda latente. ¿Sí? Creas inmunidad de por vida, pero el virus queda latente en el cuerpo, en las raíces dorsales o sensitivas. ¿Sí? Y por alguna causa de inmunosupresión, como puede ser desnutrición, inmunosupresores, esteroides, VIH, edad, estrés, ¿sí? El virus se puede reactivar y es lo que conocemos como varicela zoster, que da vesículas en forma del dermatoma, ¿sí? Porque se encuentran las raíces sensitivas. Pero se crea inmunidad de por vida, ¿sí? Es más grave en adultos, es más frecuente en inviernos o inicio de primavera, ¿sí? Y casi siempre da por brotes, ¿sí? Es una enfermedad que tiene una virulencia muy alta, ¿sí? Con solamente tocarlo y llevarte la mano a la cara, ¿sí? Con el convivir, que además de transmitirlos por los aerosoles, las vesículas, ¿sí? El líquido que contienen las vesículas es líquido que tiene una alta cantidad de virulencia. El diagnóstico es puramente clínico, ¿sí? Niño que presenta pápulas, vesículas muy pruriginosas, ¿sí? Existe el cuadro prodrómico, ¿sí? Que inicia antes de las vesículas, 24 o 48 horas antes, ¿sí? El paciente presenta fiebre, mialgias, ataque al estado general y después se inician estas pápulas y vesículas. El tratamiento, el objetivo del tratamiento va dirigido a la fiebre y al prurito. Son los objetivos del tratamiento. ¿Sí? Al paciente pues hay que indicarle antipiréticos, baño, compresas frías, cortarle las uñas, ¿sí? Ciertos alimentos que no debe comer que son liberados de histamina. ¿Qué más le podemos explicar? Las cremas de calamina. Cremas de calamina,
sobre todo el caladril. Pero bueno, también hay que decir a mamá que no lo viene de harina, de maicena, ¿sí? O el riesgo que pueda tener de impétigo, ¿sí? Cortarle las uñas al niño. El aciclovir no está recomendado de rutina, ¿sí? Está recomendado en pacientes mayores de 12 años, ¿sí? Adultos. Hay que iniciarlo 24 horas antes del inicio de los síntomas, ¿sí? Entre más temprano se inicie, mejor, ¿sí? Porque pues el virus estaba replicando, pero no va a hacer el aciclovir, va a reducir la replicación de daño. Hay que iniciar los primeros 24 horas, pacientes mayores de 12 años. En niños, solamente niños que tengan alguna enfermedad concomitante, inmunosupresión, EPOC, casos especiales cuando esté indicado. Yo no tomo aciclovir y casi no lo uso. Ya como a la semana va a tomar aciclovir, ya que tenía como unas 500 lesiones. No les voy a decir dónde, pero salen en boca, en cuero cabelludo, en todos lados. ¿Alguien se acuerda cuando yo hice? Sí. ¿No? Yo sí me acuerdo. Fácil, ¿no? Sí. ¿Qué otra enfermedad da prurito? Además de Marcel. ¿Un exantema que hay prurito? ¿Tuviola el otro? ¿Qué otra enfermedad también muy pruritosa? La escabiosis. Correcto, la escabiosis, que vamos a ver la próxima semana. También muy pruritosa. ¿Alguien está para la próxima semana presentando este tiempo? ¿Usted, doctora? ¿Cuándo? Como mi compañera no. Ok, muy bien. Bueno, la próxima semana vemos escabiosis y tuberculosis, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Ya como que están echando ahí el botón. Ya se levantaron y les cayó el 20 y están en el décimo inicio. Bueno, para que vayan estudiando, porque en 6 semanas es el examen. Después se les junta todo y es cuando entonces nos vemos la próxima semana. Peco, ¿qué fotos? Ahorita no, pero si se la pata y se la pata. La
Para